de su programa Temas, Lemas y Dilemas a través del canal Patrio. Agradecemos muchísimo el espacio que se nos brinda para poder estar en contacto con ustedes todos los miércoles, y el día de hoy, bueno, pues estamos preparando ya la culminación, tanto el programa que iniciamos la semana pasada como las actividades de este año. Le saluda a su amigo Oscar Leslie Figueroa. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo estás, mi buen David? Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a nuestros amigos que nos hacen Pues, ¿qué tal de fríos? Y bueno, ¿con qué vamos a empezar el programa? Bueno, pues Oscar, recordemos que la semana pasada nos comprometimos con nuestro amable auditorio a continuar sobre el control de las masas, Oscar, que no terminamos el tema que la semana pasada estábamos llevando al cabo. Pues sí, para traer dirigimos a la sociedad sobre mexicana, todo a las autoridades y al mundo en general a valor presente lo que tratamos la semana pasada. Pues recordarán que en buena medida discutimos o planteamos qué fue lo que ocurrió el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de posesión, o cuando ungieron, más bien dicho, porque no tiene nada de republicano, no tiene nada de realmente trascendente esto que ocurrió desde la perspectiva legal, desde la perspectiva ciudadana, porque pues ya sabemos que es presidente a partir de que tomó el juramento, pero sobre todo pues un presidente que compra las elecciones, o una gente que compra las elecciones, que es impuesto por las televisoras, pues en realidad para nosotros debiese no tener ningún valor. Pero bueno, es en función de ello que vamos a continuar con el planteamiento, sobre todo en el sentido de, bueno, esto que ocurrió es casual, es decir, lo que nosotros observamos desde días antes, que fue exacerbar el ánimo de los ciudadanos, porque desde el día 26 de noviembre cercaron 10 kilómetros de San Lázaro, cercaron San Lázaro, pusieron barras, es decir, hicieron nulo el derecho de los mexicanos a las garantías individuales, al menos lo correspondiente al libre tránsito, sí, al no ser molestados sus personas, salvo con mandato judicial y debidamente acreditado. Bueno, pues todo esto le valió gorro, y dicen ya, pues como todas estas investigaciones no saben a quién culparse, este señor Mondragón y Calv, el pelón que estuvo en la Secretaría el jefe de los policías de seguridad pública de aquí del gobierno del Distrito Federal, en un terreno muy autoritario, muestra su verdadera faceta de policía represor, él y Marcelo Ebrard. Y entonces resulta ser que el dispositivo todavía lo diseñó, según las palabras de este señor, fue diseñado por las gentes, o el propio García Luna, todavía en funciones, porque él dice que su jefe nato, así reconoció Mondragón y Calv al secretario de Gobernación, que es su jefe nato. Es decir, Mondragón y Calv reconoce en Osorio Chong a un jefe que nació para ser su jefe. Fíjense nada más las aberraciones que dice este tipo. Y luego, cuando hace mención sobre los actos represivos, solo se queja de que hay 16 de sus compañeros policías muertos, o más bien dicho, perdón, heridos. 16 de sus, ya me parezco yo al diputado del PT, a Monreal, dando por muertos a los que no están muertos, aunque en realidad el que está grave, ¿no? Pero bueno, lo que quiero concluir es esto. Este señor Mondragón y Calv da cuenta solo de la versión de los policías, como la hemos visto, como se ha visto en las películas y en la televisión, en donde cuando alguien osa, un delincuente, hiere a un policía, entonces toda la fuerza se activa y entonces se va virulenta y rabiosamente en contra de quien haya hecho ese acto. Pero resulta ser que esto no es ni una serie de televisión, y lo que sucedió el 1 de diciembre es mucho más grave, puesto que hay ya la demostración, aun cuando lo niegue Mondragón y Calv, que su jefe nato, o quien haya sido del gabinete de Peña Nieto, tiene involucrado ahí a gente infiltrada al estilo de los halcones, al estilo de los guantes blancos en 68, en fin, y esto tiene una explicación, que es lo que nos va a comentar Jorge Luis, que es, digamos, el preparativo que hay para, incluso bajo un manual norteamericano,
cómo generar este tipo de conflictos, ¿no? Pues bien, esto que acaba de señalar Oscar se debe, amigas, amigos, a la cuestión de que ahora el pasado domingo fueron puestos en libertad 56 de los 70 detenidos, quedando todavía presos 14 de ellos, entre ellos una mujer, y que las autoridades no han podido demostrar el por qué están ahí. No han, independientemente de que el gobierno federal, por lo que decías, Oscar, de este Mondragón y Calf, que han querido esconder cosas e incluso queriendo ahora hacer mártires, digamos, a los policías. Pobrecitos, fueron heridos más de 13 policías, ¿no? Y entonces no da cuenta a sí mismo de la persona que pierde su ojo, y la misma cuestión de aquel individuo que está todavía en terapia intensiva, que se le notó pues lo de la... Sí, la hubo pérdida de masa encefálica. Exactamente, ¿no? Y sigue en terapia intensiva. Y bueno, pues esto tal pareciera que para este funcionario no fueron importantes la situación de estos dos. No, porque incluso en el más puro de los descaros dice que es muy probable que esas lesiones hayan sido causadas por los petardos que llevaban. Sí, que además no justifica la cuestión de las balas de goma, en donde hay evidencias claras en los videos hoy, como están en las redes, Oscar, David, en función de que es comprobable toda la utilización de este armamento que tuvo la policía, tanto federal como la local, ¿no? La del Distrito Federal, y que ahora lo único interés que tenemos nosotros como ciudadanos y como mexicanos es saber quiénes son los verdaderos responsables, y en todo caso son los que deben de recibir el castigo, ¿no? Claro. Porque hay evidencias claras, David, Oscar, de cómo fueron infiltrados todos estos grupos, porque nos parece aberrante el hecho que después de 7 meses de movilizaciones, particularmente del movimiento Yo Soy 132, toda la movilización había sido pacífica, y casualmente el día del cambio de posición, de protesta de Enrique Peña Nieto, se den todos estos hechos, ¿no? Tan lamentables para la ciudadanía y para el propio país. Pues bien, en función de eso nosotros queremos que efectivamente se demuestre que es lo que deben de hacer las autoridades, la investigación correspondiente, y se sancione a quien se tenga que sancionar. Pero de que es claro que hay evidencias claras de la infiltración de elementos que pudieran ser de la Policía Federal y de la local en estos hechos, pues bueno, debieran de ser castigados. Pero fíjate, Jorge Luis, ahí dices que pudieran. Yo creo que por un lenguaje que a veces sale sobrando, pues seamos lógicos. Todos estos elementos que se identificaron en los videos encapuchados y de negro, exacto, con el guante negro, y con el guante negro, dejan clara muestra que muchos de ellos, al intentar pintar la letra A de lo que se supone que son ellos de anarquistas, sí, ni siquiera la podían dibujar bien. Es decir, no son miembros de ese movimiento. Y ahora, ¿por qué afirmamos? Yo en lo personal afirmo que son paramilitares. Un paramilitar no necesariamente tiene que ser un individuo con instrucción militar y policial y que deba pertenecer al ejército. El nombre de ahí parte, porque esas fueron las tácticas, sobre todo de contrainsurgencia, aplicadas en Centroamérica en la década de los 70s, Centro y Sudamérica, y en México también, en los 70s con los halcones. Claro. Pero hoy sabemos perfectamente bien que el término puede ser bien puesto o bien utilizado también de manera correcta, porque el gobierno puede echar mano de quien quiera: halcones, desempleados lumpen, policías, militares. Ya quedó claro que en el gobierno anterior, con el aval del PRI, es decir, del actual, pues lo mismo, puede usted agarrar un miembro del ejército, cambiarle el uniforme o el disfraz, ponerlo de Policía Federal y meterlo a liquidar una empresa y a perseguir trabajadores como si fueran delincuentes. Eso es lo que hizo Felipe Calderón, con la anuencia de Enrique Peña Nieto, con la anuencia de Marcelo Ebrard Casaubon. Y a lo que nos referimos precisamente es que nosotros afirmamos que sí son paramilitares, porque estos, primero, toda su actividad se lo permitieron los policías, tanto federales como del Distrito Federal. Ha quedado documentado que tenían pláticas, es decir, estaban socializando. Imaginen ustedes que estos policías granaderos
están como si estuvieran en una oficina, que llega de pronto un amigo y le dice, hola, ¿cómo has estado? ¿Y tú qué haciendo? Pues no, yo aquí reprimiendo. Pero no, espérate, ahorita los vamos a meter. Pero tú, ¿qué cuentas? Oye, esa cadena tan bonita que traes, como para qué la vas a usar. Oye, ese guante que... Y no te alcanzó para comprarte la otra mano. O sea, vamos, es un absurdo. La reproducción del 71, ¿sí? Oscar, y del 68. Es la reproducción más cínica, más mal montada de lo que es una infiltración. Y podemos señalar como responsables, precisamente, al gobierno saliente de Felipe Calderón y al entrante, es decir, a Osorio Chong y a su policía Calvito, que aun cuando negó todo lo que tenía que negar en un noticiario con Carmen Aristegui, quedó en claro que su vocación represora, tanto la de él como la de Marcelo Ebrard, que ya ha quedado claro por las denuncias de los propios policías, en donde dicen, bueno, es que la orden vino directamente del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que se encontraba en el puesto C4, y en donde dijo, de la contención pasamos a la detención. Es decir, no importando qué acto es lo que estaba ocurriendo, o quién había lesionado, o quién había robado. No, en el momento que el señor Casaubon decidió reprimir. Y resulta ser que, por el otro lado, por el lado federal, bueno, pues el señor Peloncito dice que él tomó posesión a las 12, y luego que sí, y luego que no, y luego que sí tuvo responsabilidad en lo del DF, y luego que no. Bueno, finalmente queda claro que esta gente tiene una profunda vocación represora, producto de lo que son. No olvidemos que Casaubon es priista, que Mondragón y Calv es priista, aunque trabajó con los gobiernos de izquierda, y ahora queda todo mucho más claro. Ya sabemos qué izquierda es con la que esta gente trabajó. La del PRD, la de los Chuchos, la de los Cuauhtémoc Cárdenas. Los que, como lo hemos señalado muchas veces en este programa, Cuauhtémoc Cárdenas negoció con Carlos Salinas de Gortari entregar el movimiento a cambio de Playa Heréndira, a cambio de que su hijito fuera gobernador, a cambio de que este señor Cuauhtémoc Cárdenas, conocido en los bajos fondos políticos como el Pozole, este señor lo único que hizo fue negociar toda una serie de prebendas políticas para él, su familia y su grupo político. Porque todo lo que han venido ocurriendo en las fuerzas, o lo que han venido haciendo las fuerzas represoras, está marcado en un decálogo. Sí, que es el decálogo para el control de las masas. ¿Querías comentar algo, David, antes de pasar a dar lectura del decálogo para el control de las masas? Este tema, lo quisiera conectar más bien con algo que ya está en el Congreso de la Unión. Me estoy refiriendo a la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, que entre los varios aspectos centrales que tiene esta ley regresiva, esta iniciativa, pues todavía no es ley, está el asunto ya de trastocar ese derecho que tenemos constitucional a manifestar nuestras ideas y protestar ante las diversas medidas económicas o políticas que tome el gobierno. Hay que recordar que esa es una de las iniciativas que presentó el gobierno de Calderón y que pues está ahí, y que de manera silenciosa, aún sin aprobarse todavía esta iniciativa, se han venido aplicando. Es decir, lo que le llaman los medios la criminalización de la protesta social, que en realidad me parece es ya toda es pasar por encima, hay que decir las cosas como son, por las garantías que tenemos los mexicanos a manifestar nuestras ideas. Todavía algunos medios de difusión han venido de manera objetiva, como La Jornada, haciendo un recuento del problema. Sí, un seguimiento, pues. Sin embargo, todo queda ahí. Es decir, en primer lugar, la impunidad. Es decir, tenemos un ambiente, perdón por el problema respiratorio que tengo, pero es inevitable. Tenemos un ambiente, digamos, ya de represión selectiva, no solamente contra estudiantes o contra organizaciones urbano-populares o de carácter anarquista, sino incluso también contra trabajadores. En el caso de los sindicatos, evidentemente está el asunto de los muchos compañeros que fueron presos de la CENTE, la coordinadora, la parte democrática del magisterio, que incluso apresaron a familiares o a hijos de maestros con la mayor impunidad. Es decir, se está gestando un gobierno
que se dio en el Estado de México con Peña Nieto y que ahora a nivel nacional está mostrando su verdadera faz, su verdadero modus operandi. Entonces, ante esa situación me parece que tenemos una amenaza más, no solamente es la amenaza en el sector energético de privatización, sino también el asunto de cómo es el Estado por mandato, como siempre, del imperio norteamericano, de las transnacionales que operan en este país, está preparando de manera muy, muy rápida no solamente la militarización en contra del narco, sino la militarización en contra de los trabajadores y ciudadanos de este país. Eso no lo podemos permitir. Ellos están provocando que en este país efectivamente haya organizaciones que escojan la vía violenta. Ese es el asunto. No solamente es la infiltración, esa es una parte que efectivamente que ya queda muy clara, que no lo pueden ocultar, sino que hay incluso indicios de una reestructuración de movimientos guerrilleros en el país. Y a eso tenemos que responsabilizar, no que haya alguien que esté promoviéndolo de parte de, ¿Y eso te parece, de los David? trabajadores. Perdón, ¿y eso te parece que lo puede utilizar el gobierno como una justificación para poder entrar a reprimir? Claro, esa es una primera justificación, pero sin embargo hay que decirlo también que hay organizaciones que ya ante la falta de una verdadera oposición política, ningún partido representa los intereses de los trabajadores ni de la nación, ni de la población. Ante una inmovilidad de los sindicatos, en un momento más yo plantearé el asunto de los salarios mínimos, y de manera muy concreta cómo los sindicatos no se mueven ante situaciones políticas muy importantes. Ante una falta de un partido político que realmente conduzca, oriente a los trabajadores, entonces hay gentes y organizaciones, en mi opinión, que están escogiendo la vía violenta. Y los responsables de ello es este gobierno, ese Estado represor, que como dijo Óscar, efectivamente, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, están conduciendo a esta nación a una nueva sangría. No solamente por hambre, sino ahora ya una nueva modalidad, ¿no? En base a los intereses de la nación, dicen ellos, son capaces de hacer y deshacer en contra de la población mexicana. Esa es una parte que me parece ineludible y que a ver qué explicación van a dar ahora que de manera más frecuente se empiece a saber en el caso del campo, de la reorganización de muchos movimientos guerrilleros que no ven otra situación más que la vía armada para solucionar esos problemas. Sí, para tal caso, Óscar, David, les cayó como anillo al dedo para distraernos de esta puesta en libertad y discutirse más este problema de este acto represivo del gobierno federal y local, el hecho de la pelea de Juan Manuel Márquez, ¿no? Y luego la muerte de la cantante grupera Jenny Rivera. La diva. Y eso se debe precisamente a esta lectura que vamos a dar del decálogo del control para el control de las masas, ¿no? La estrategia, ¿cuál es? La distracción, efectivamente. Sí, lo que va a dar, Jorge Luis investigó y va a dar lectura, es un decálogo de Chomsky, ¿no? No, este está en un manual es un curso que dice, lo utiliza el ejército de Estados Unidos en la escuela militar de policía militar de Fort McAllen en Alabama. Es decir, ustedes lo pueden localizar en internet y es un subcourse número MP 1005. Estos norteamericanos tienen ya, digamos, muy implementada toda América Latina este curso que es precisamente el decálogo de control de las masas, que se aplica para los casos, como señala David, cuando una nación tiene ya resistencias, focos de resistencia popular, tanto urbana como en el campo, que pueden estar dando ya pauta a la formación de un movimiento guerrillero, y es el caso de México. Y es el caso porque, si bien es cierto, hubo gentes el día primero, o personas más bien dicho, que el día primero manifestaron abiertamente su ya estamos hasta la madre, y lo hicieron de una manera radical. Sí, es su enojo, ¿no? Su enojo, y un enojo que está muy claro y muy documentado. Es todo un mundo de abusos, en fin, toda una serie de elementos que el gobierno sabe leer muy bien. Y entonces dice, bien, ahí está ya la presencia real de un foco de insurgencia. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a aplastar cuando somos la causa?
cuando somos la razón, cuando esos que están protestando, esos que se fueron o han decidido o van a decidirse a las armas, tienen la razón. Bueno, ¿cómo se las quito? Bueno, implementando todo una campaña, implementando toda una metodología para justificar su destrucción. Sí, bien, pues dice lo siguiente, ¿no? Que además queremos invitarlos, este decálogo que vamos a leer para ustedes, lo tenemos puesto en nuestro blog, cual los invitamos a que entren al blog de Temas, Lemas y Dilemas. Dice, decálogo para el control de las masas, estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción consistente en desviar la atención del público de los problemas importantes y de las mutaciones decididas por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación continua de distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público de interesarse a conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y de la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener el público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los otros animales. Crear problemas y ofrecer soluciones. Este método también es denominado problema-reacción-solución. Se crea primero un problema, una situación, previsto para suscitar una cierta reacción del público, a fin que éste sea el demandante de medidas que se desean para hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desarrolle o intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad o policíacas en detrimento de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Es decir, esto es solamente una parte de lo que queremos que ustedes conozcan de cómo la utilización de los mediáticos, es decir, de los medios masivos de comunicación, interfieren en el pensamiento del pueblo y de las personas, ¿no? Porque forman parte de un sistema, esta conjetura a la que llegan de reacción, problema, ¿cómo se llama? El método, ¿no? En fin. Este método es también denominado problema, reacción, solución. Problema, reacción, solución. El problema está generado. El problema era y es que en este país la democracia no existe, no hay tal. El problema es que las élites han copado todos los ámbitos sabidos y por haber de la vida nacional en cuanto a su vida institucional, pública, democrática de los partidos, y no hay nada que hacer. Es un agotamiento terrible de un modelo de discusión que está basado sobre un perfil de el que hizo público Carlos Salinas de Gortari. A ustedes ni los veo, ni los oigo, ni los escucho. Y claro, esto nosotros queremos terminar hasta este punto para que vean cómo desde el día 26 hubo un acto de provocación. Ahí se generó el problema, colocando las barras o las barreras. Las vallas. Y después buscando una reacción, ¿sí? Y la reacción fue de protestar por la violación a las garantías individuales. Y luego la solución, no crean que es escuchar, no, fue mandar a los paramilitares, fue mandar a los infiltrados para que hicieran aparecer a ese movimiento, que en este caso es a quien se le ha querido achacar equivocadamente porque han fracasado, al movimiento Yo Soy 132, una responsabilidad que no tiene, y de ahí podemos concluir con este tema, que está muy claro que el gobierno lo que está buscando es instaurar o restaurar al viejo régimen priista autoritario con lo más nefasto de sus prácticas. Y esto nos deja en claro, por ejemplo, lo que empieza a ocurrir. Ya modificaron la Ley Federal del Trabajo, es decir, un acto contrarrevolucionario, y ahora empiezan a sentirse con mayor crudeza sus síntomas. Y están envalentonados, ¿no? Así es. Es un gobierno que desde antes de que, fíjense qué paradoja, un gobierno, una nueva administración, dicen ellos, que desde antes de que tomen posesión ya hicieron actos de autoridad. La aplicación de la Ley Federal del Trabajo que mencionas, pues no fue obra solamente de Calderón y del PAN, como lo dijimos aquí en este programa y en otros foros. Era una iniciativa que ahora es ley, consensada
desde Los Pinos, tanto con Peña Nieto y Calderón, como con el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, ahora van por todo. Hoy en la mañana, por ejemplo, anunciaba el nuevo presidente del PRI, porque cambiaron dirigencia, que hay la posibilidad, dicen ellos incluso, en su congreso que van a tener, de que puedan modificar su estatuto y su declaración de principios. Recordemos que en el caso del PRI, en su declaración de principios, tienen prohibido la privatización de todo lo energético, no solamente petróleo, sino también la industria eléctrica. Y además se están pensando en que para el próximo año, con este cambio en su declaración de principios, porque también tienen ahí un candado, que ya parece tantos candados que parece de la palería, tienen prohibido el asunto de fomentar o convocar al IVA que se aplique en alimentos y medicinas. Y eso les surge. Posiblemente en este presupuesto de egresos no lo pero en el que viene sí. En el que viene sí. Entonces, ese es el nuevo PRI, ¿no? Es decir, un PRI tan viejo como sus propias prácticas. Como sus prácticas desde Miguel Alemán Valdés, por ejemplo. Bien, ¿qué les parece si hacemos un corte musical y entramos al tema que nos va a comentar David, que son las resoluciones al respecto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la famosa CONASAME? Vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa que se llama Solo le pido a Dios. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que nada me sea indiferente, que la receta
Solo le pedimos a Dios que no se nos olvide a todos los mexicanos que si permitimos la reinstalación completa del sistema aplicado por el Partido Revolucionario Institucional, estaremos regresando no tan solo hasta antes de la Revolución Mexicana, sino a las propias catacumbas del origen de este país. Estaremos entregando la nación a aquellos que, como lo hemos dicho ya en este espacio, fueron los primeros que no permitieron la consolidación de la independencia, los Iturbides y toda esa casta de gentes, como los Santana, hasta llegar a los propios enemigos que tuvo Juárez durante el proceso de la Reforma, y a ubicarnos con quienes vienen a cobrar todo esto, como los que se sintieron lastimados después de la Revolución Mexicana en 1910. Pero bueno, vamos a pasar ahora al tema de los salarios, de los microsalarios, o cómo los podemos llamar, David. Pues sí, salarios de miseria, ¿no? Empezar diciendo que, de acuerdo a los estudios que han hecho diversas organizaciones en este país, la Universidad Obrera de México, el CAM de la UNAM, y otras instituciones que tienen muchos años haciendo estudios, se ha determinado que en el caso de América Latina, México es el país en donde el salario mínimo está por debajo de todos estos países, incluso de Guatemala, ¿no? Esa es una primera consideración. Hay datos de la CEPAL, la revista Chamuco da cuenta de ello en un número especial sobre reforma laboral, el compañero Fisgón, Rafael Barajas. Entonces es una primera consideración, es decir, es algo que no tocó la reforma laboral, Oscar, Jorge. Dentro de toda la serie de figuras regresivas que ya hoy son ley, pues no tocaron nada que tiene que ver con a partir de los artículos 570 en adelante, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, desde 1962 se creó esta comisión, con el objetivo, y lo pueden leer incluso en su propia página de internet, el objetivo de crear esta comisión era que los trabajadores tuvieran un organismo que regulara y que hiciera posible que los trabajadores pudieran equilibrar el asunto, la desigualdad social. Una, dos, que tuvieran un salario suficiente que les permitiera a los trabajadores y sus familias elevar sus niveles de vida, dice así los objetivos que tiene esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y tres, pues poder desarrollar en nuestro país una economía sana. De estas medidas ninguna se cumple. Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo público, descentralizado, y que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es un organismo dependiente de esa Secretaría, es decir, como se acostumbra en este país, no hay autonomía en nada. Quien dicta las políticas que da esta comisión es el secretario del Trabajo en turno. En primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que esta comisión no hace estudios como le establece la ley. Pueden checar del 569, 68 y 67 de esta Ley Federal del Trabajo, y tiene por obligación realizar estudios sobre la situación económica del país. El único mes donde se ponen disque a trabajar es en el mes de noviembre. Y ellos, de acuerdo al 570, esta Comisión Nacional tiene la obligación incluso de pedir a los trabajadores y a los patrones, incluso de recibir los estudios que estas organizaciones juzguen convenientes. En algún momento el Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, estando ya en resistencia, presentó, hace 2 años, el ESME le presentó una propuesta de aumento salarial en términos de lo que dice la ley. Lo voy a leer para que quede claro al respecto. Es el artículo 570. Dice: los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Y empiezan los incisos, las fracciones. Fracción primera puede ser por iniciativa del secretario del Trabajo. Fracción segunda puede ser a solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores y de los patrones, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Y aquí despliega una serie de requisitos. Es decir, los sindicatos de trabajadores podemos hacer propuestas de aumento salarial a los mínimos. No se hace. Es decir, no se ve como un problema
que toque a muchos sindicatos, por varias causas. Uno es que se ha dicho, es de dominio público, y eso ha sido muy recurrente la parte empresarial, porque quiero recordar que la CONASAMI está integrada de manera tripartita, es decir, se integra por representantes de los patrones, por representantes de los trabajadores y por representantes del gobierno federal. Entonces, los representantes de los patrones, hay uno que lleva años ahí, que es Tomás Natividad González, que es presidente de la Coparmex, o sea, una confederación patronal, ha venido sosteniendo de manera mentirosa, y no lo desmienten los sindicatos de trabajadores, diciendo que ya el asunto del salario mínimo no tiene trascendencia. Así lo ha dicho, con ese cinismo. Porque según su opinión, el señor es un verdadero ignorante, además de amasar fortunas, pues lo que a muchos patrones tienen ese perfil, es de que son unos ignorantes, verdaderos ignorantes. Porque habla de que los salarios mínimos casi ya nadie los gana en este país. Entonces, los datos oficiales desmienten su afirmación, porque si vemos los datos que da la INEGI, más de 6,5 millones de trabajadores mexicanos ganan hasta un salario mínimo. Es decir, ganan 62 pesos diarios. Entonces, con esa consideración, minimizan el problema. Y por otro lado, los sindicatos que no viven del salario mínimo, que tienen un contrato colectivo de trabajo, que son pocos, ¿no? Sindicato de telefonistas, petroleros, etcétera, no son capaces, sus dirigencias, de poder aplicar esa parte de la ley. Porque mucho hablamos, Oscar, Jorge, de que hay que organizar a los no organizados, ¿no? Se habla en muchos foros cuando se toca la problemática de los trabajadores, pero en esas partes neurálgicas, como es lo que va a ganar un trabajador durante un año, es decir, en este caso 62 pesos, no se tocan. Es decir, es para que en estos momentos, porque además eso tiene una vigencia, para que un sindicato pueda hacer una propuesta de aumento salarial, tiene como fecha máxima el 30 de noviembre. Es decir, que en este momento ya no se pueden hacer propuesta alguna. Ya vamos a ver en unos días, porque quiero decir que ya es nota, que está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya se reunió, y según la nota que han publicado algunos periódicos de circulación nacional, están diciendo que para el día 16 máximo se va a fijar el nuevo salario mínimo, porque de acuerdo a la ley se tiene como fecha límite el último día laboral de diciembre para que se fije el nuevo salario mínimo. Y ya está, si ya se deja ver el escenario que se da cada año. Se dice que esta Comisión Nacional habla que por estudios que ha hecho Hacienda y el Banco de México, la inflación prevista para el 2013 es del 4%. El gobierno estableció el 3%, pero bueno. Eso no se los cree, Ajá. pero ni su abuelita, ¿no? Si nosotros checamos otros estudios alternativos que hay sobre esta situación, nos vamos a dar cuenta que en el país la inflación ha sido en muchos casos de más del 30%, particularmente en los alimentos. Lo que distinguió al gobierno de Calderón, particularmente a este sexenio de pesadilla, que todo indica que va a ser igual, es que donde hubo más carestía fue en los alimentos y en los combustibles. Hay que recordar incluso que el sábado pasado se dio otro gasolinazo y tampoco hay respuesta organizada de los trabajadores. Entonces, de acuerdo al estudio que plantea la CONASAMI, y es un estudio que hay que actualizar, ellos mismos lo reconocen, dicen ellos que la pérdida que ha tenido el salario mínimo de 1987, de diciembre del 87 a enero de 2012, estamos hablando de casi hace 11 meses, ha acumulado una pérdida en su poder adquisitivo del 82.36%. Es decir, en otras palabras, se requieren dicen ellos, más de 6 salarios mínimos para poder adquirir la canasta obrero indispensable. ¿Qué es esta canasta? Esta canasta se refiere a una canasta para que una familia de 5 miembros tiene que consumir diariamente, 2 adultos, un joven y 2 menores.
Está conformada por 35 bienes y servicios y incluye productos de aseo personal y del hogar, incluye alimentos, incluye transporte, energía eléctrica y gas. El costo de esta canasta básica en 1987 era de 6 pesos con 86 centavos. Después, en el 2000, esa canasta, su costo era de 178 pesos. En el 2006 subió a 288 pesos. Para llegar ahora a 2012, que a enero de 2012 el costo de esa canasta obrera indispensable, de acuerdo a sus estudios, es de 382 pesos. Contra 62 pesos con 33 centavos, que en promedio es el salario mínimo en este país. Entonces, por esa razón, por esa circunstancia es que es inhumano, ya no digamos que esto se hable de una burla como lo vienen manejando. Cada año dicen lo mismo los dirigentes sindicales, que es una burla el aumento, sino es una cuestión ya de sobrevivencia. Nadie puede sobrevivir. No sé cómo le hacen 6 millones y medio de trabajadores para poder sobrevivir con 62 pesos diarios. Entonces, todo indica que este día 16 de diciembre el aumento va a ser de 2 pesos con 40 centavos, porque están planteando la CONASAMI que la inflación prevista para el próximo año es del 4%. Entonces, en conclusión, estamos ante un escenario de hambruna, no solamente de los 6 millones de trabajadores, sino también de otro sector, que son los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que de acuerdo al INEGI son cerca de 12 millones de trabajadores. Esos 12 millones de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, 134 pesos, tampoco pueden adquirir esta canasta obrera indispensable, porque el costo es elevadísimo. Entonces, nos estamos encontrando ante un escenario en donde, a la par de todos los problemas de seguridad que tenemos, los problemas de represión, el principal problema que tienen hoy esta nación es querer llevarle de comer a su familia. Es indispensable entonces el hecho que de manera clara, de manera sincera, los sindicatos impulsen una nueva forma de organización. Estos escenarios ya no se pueden repetir. Ni la UNT, ni, en mi opinión, ni el Frente Sindical Mexicano han sido capaces de poder detener esta embestida patronal. Se hace necesario, Oscar, como una alternativa, porque de lo que se trata es de buscar precisamente salidas a este tipo de cosas, efectivamente de impulsar la creación de una nueva central de trabajadores. Yo creo que ya no se puede seguir fintando con esas cosas. La clase obrera requiere una organización que detenga este tipo de medidas, que lo único que está haciendo es precisamente abonar más en eso que decíamos hace un rato, abonar en que la gente, en la desesperación de no tener qué comer, de no tener alternativas políticas, pues escoja la vía violenta para solucionar este grave problema social. Entonces yo lo planteo así, para sus comentarios, y en dado caso plantear que, bueno, este estudio del CAM de la UNAM ya está en el blog también de temas, lemas y dilemas, pero estar muy al pendiente, porque seguramente este fin de semana nuevamente nos encontramos ante un nuevo golpe de esta comisión que es prácticamente inservible, no cumple con los objetivos que le plantea la Constitución. Y además decir también de paso que el presidente de esta asquerosidad, no le puedo llamar de otra manera, de comisión, la viene dirigiendo un tipo que desde 1991 está enquistado ahí. Hay que decir que tienen altos salarios, tanto el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como el Consejo de Representantes, y que precisamente responden a intereses y al dictado que les da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El nombre de ese señor es Basilio González Núñez. Ese tipo habría que removerlo de esta comisión, y además llevarlo a juicio político, porque ha sido de los que ha contribuido a una contención salarial desde 1991 para acá, es decir, más de 20 años, que ha repercutido en elevar los niveles de miseria en este país. Pues fíjate que con relación a lo que comentas, David, es verdaderamente lamentable, ¿no?, que ante esta situación tan real y tan grave que se presenta año tras año,
pero que particularmente en los últimos 12 años, y esto no quiere decir que se exculpe al PRI antes, pero se vino profundizando Claro. más. Resulta ser que junto con este problema, hoy tenemos que 6 de cada 10 mexicanos que tienen empleo, 6 están en la informalidad. Y lo grave de este caso también es que se reporta el INEGI que de 29 millones de personas que están en esta condición, el 61% son hombres y mujeres el 39%, pero que el 35% ganan menos que los formales. Es decir, si ya estamos aplicando esta medición a los empleos formales entre 1 y hasta 2 salarios mínimos, vean cómo se ha querido también, bajo la misma tesis de la que nos hablaba Jorge Luis, del decálogo del control de las masas, cómo en todo aplican el mismo modelo de distracción. Han querido señalar que, bueno, pues es que los informales no pagan impuestos y que ganan enormes sumas de dinero en la informalidad, con la piratería, en fin, toda una serie de elementos que francamente yo no sé cómo es posible, como lo dijimos durante diversos programas en este espacio, cómo es posible que el pueblo de México, ante esto que fue la reforma laboral, no sintió indignación. Como lo volvemos a reiterar, tal pareciera que en cada uno de los hogares o de las casas de los mexicanos, en lugar de trabajadores existieran empresarios. Sí, que viven de sus rentas. Que viven de sus rentas, y entonces finalmente, pues esta modificación a las condiciones laborales y a la forma de cómo se paga y cómo se administra la fuerza de trabajo en este país, no les afecta. Es verdaderamente lamentable. Sí. Y esto tiene mucho que ver sobre todo por los bajos niveles de educación, y hizo un comentario Jorge Luis, ¿no?, con relación a la pelea de Márquez, sí. Esta que vimos el fin de semana. Vean nada más cómo llegamos a un punto en donde habrá que decir esto. Miren, este señor Márquez, como deportista, como boxeador, pues es un buen boxeador, es una gente que ya mostró que tiene el coraje, que sabe de las técnicas del boxeo, en fin, es irrefutable que como deportista tiene muchos méritos. Pero fíjense qué triste es que él rinda loas a sus verdugos. Porque este señor, que no me diga que tiene pedigrí, este señor no viene de la opulencia, viene de la miseria más absoluta que hay en este país. Viene de la ignorancia, que lo único que le dejó fue el camino de los golpes. Y ojalá que administre su dinero, que lo guarde, que no haga como muchas otras figuras del boxeo nacional, que dilapidaron sus recursos entre borracheras, entre todo esto que... Y luego andan dando lástimas. Y están dando lástimas. Ojalá que a él no le suceda esto, pero lo quiero poner como referencia, porque resulta ser precisamente que son este tipo de mexicanos, los más pobres, los más jodidos, a los que el sistema ha venido deteriorando durante décadas, de generaciones y generaciones, y son los primeros que le agradecen, como este tipo que le agradeció y le dedicó la pelea a Enrique Peña Nieto. Es decir, ese sufrimiento físico, porque todos vimos que este señor Pacquiao pues lo golpeó también, sí, y lo puso en malas condiciones, le abrió la nariz, y ya en otras tantas ocasiones le había metido, yo creo que más golpes que besos recibió de la señora madre del señor Márquez. Y aún así, pagando este caro precio físico, lo primero que se le ocurre a este mexicano lumpen es agradecerle a uno de sus verdugos y brindarle la pelea. Bueno, pues resulta que así está el país. Los millones de mexicanos pobres también fueron los que votaron por el PRI, porque no hay que quitárselo. Claro. Y de ahí mismo está el reservorio, que los que no votaron pues compró el voto, ¿no? En fin, es grave, muy grave el problema que tiene el país, porque sobre todo podemos hablar que los problemas se derivan fundamentalmente, y esto sin temor a equivocarnos, del proceso educativo que se da en México. De ese proceso de desorganización educativa, que es el que tenemos que ver y revisar en este país, porque francamente es ya un verdadero elemento que nos debe hacer reflexionar, porque el día de ayer, y pasando ya a otro tema, se anuncia con bombo y platillos una reforma educacional, ¿no? Sí.
en muchos ámbitos se quiere hacer pasar con medios de distractor. No, es que ahora sí ya va a haber el Bester Gordillo. Es el quinazo hacia el Bester Gordillo. ¿No se les hace que es demasiado esfuerzo como para dedicárselo a una sola señora? ¿A un solo sindicato? Es decir, como si los problemas de la educación en México se sustentaran porque existe un gremio sindical, porque existe el Bester Gordillo, y se olvida todo el pasado, todo lo que ha venido siendo la Secretaría de Educación Pública, todo este rubro, y que no está precisamente en manos ni de un sindicato ni del Bester Gordillo, ¿no? Sí, pues mira, Oscar, David, precisamente en esta buena exposición que has hecho sobre cómo se revisa los salarios mínimos por medio de esta comisión, siendo un problema de trascendencia nacional, la verdad, la cuestión de los salarios, tal pareciera con lo que leíamos hace rato, el decálogo de control de las masas, de como que ya la población no tiene interés al respecto, David. Y tan es así que los propios sindicatos, bien lo mencionabas tú, no le han puesto toda la atención que mereciera a este tema, que me parece es de vital importancia. Esa importancia que tú le das, se la debiéramos de dar todos. Pero esto confluye esencialmente, David, en donde precisamente los gobiernos, como ya sucedió, son gobiernos de derecha con el de Calderón, que terminó, bien señalabas tú, esta pesadilla que afectó tanto a los trabajadores y que ahora se viene a reproducir con Peña Nieto. ¿Por qué razón? Porque precisamente en esta iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, que es la educación, se establece precisamente la idea o la intención de desaparecer o acabar con los sindicatos, que es el caso del Mexicano de Electricista, si ahora van con los maestros, ¿no? Y no es el Bester, efectivamente, como lo acaba de señalar Oscar, David, el hecho de que el gobierno federal esté manejando perdón, ante los medios de comunicación, esté manejando ante los medios de comunicación el hecho de que quien tenía la rectoría de la educación en este país es el sindicato. Es algo similar al manejo que le dieron también en cuestión de la industria eléctrica, en lo que se refiere a la zona central del país, que era el Mexicano. Es el mismo método. Exactamente, están utilizando el mismo método, responsabilizándole y haciéndole creer en los medios de comunicación, mediáticamente a la población, el hecho de que los maestros son los responsables de la educación. No, señores del gobierno y señores empresarios, porque detrás de esto está la intención de que todo vaya a la iniciativa privada, por si ya tan avanzado, a pesar de que pasa por los preceptos constitucionales. Perdón que te interrumpa, si nos acordamos, esta embestida, digo, no empezó, pero tomó mucho auge con la ahorita que dices ese asunto de quién está detrás, con la publicación o presentación de un documental o película que hizo Televisa. Sí, el corrupto uno de los productores es este señor Loret de Mola, que se llama de Panzazo, que lo único que hace es denigrar la imagen de la escuela pública, del magisterio, y además echarle loas a la escuela privada. Ese es uno de los aspectos ideológicos con los cuales han venido queriendo convencer a la población de que hay que acabar con el sindicato de profesores, y además que la panacea, que la varita mágica va a ser que pues sea la escuela privada la que tenga mayor participación, ¿no? Sí, pero en esto que dices de Loret, no recordemos que detrás de esta producción puede estar con los recursos este personaje Claudio X González. Claudio X González, ¿no? El hijo de Claudio X González, ¿no? Es el que está detrás y que ha estado cuestionando en todo momento al Magisterio Nacional y responsabilizando particularmente al sindicato, ¿no? No me parece, David, Oscar, que de verdad, si nos vamos nosotros al pasado, nosotros estudiamos siempre en escuelas públicas y el nivel de aprendizaje que había en estas escuelas y de los maestros era el adecuado, era el que estaba requiriendo este país, sin menoscabar el hecho de que efectivamente tenemos que ir avanzando, ¿no? De que deben de venirse dando los cambios, como va a aumentar, como va creciendo la ciencia en nuestro país y la educación en el mundo. Pero mira, sobre todo lo que tú dices, Jorge Luis, pensemos, y alguien lo podrá decir, si estuviéramos frente a frente con Loret de Mola, nos diría, pero bueno, señor David, usted está desempleado,
A usted lo corrieron de luz y fuerza. Ustedes ya están jubilados gracias a un contrato de privilegios, de prebendas, ¿no? ¿Qué nos pueden hablar ustedes de educación? Y nosotros podríamos responderle muchas cosas, pero a ese tipo, y previendo ese tipo de afirmaciones, no tan solo de Loret de Mola, sino de mucha gente, Claro. miren, no le demos vueltas. De los pocos premios Nobel que ha tenido México, Octavio Paz, pues no estudió en el ITAM. Octavio Paz estudió en escuelas públicas en México. De los, digamos, científicos importantes que ha tenido este país, González Camarena, pues estudió en el Politécnico, ¿no? Por ejemplo, esos dos ejemplos son claves. Y digo, y así nos podíamos ir con mexicanos que construyeron, digamos, la imagen o este país y que no vienen producto de una educación en Harvard, en Yale, Claro. o en los colegios privados ahora, estos de los mercenarios de Cristo, o aquellos que son hijos de los caballeros de Colón, la educación pública. Pero hay otro problema que es el de fondo. ¿Qué es lo que se discute verdaderamente en la reforma política o en la reforma educacional, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta ¿Qué hay detrás de reforma? todo eso, no? Claro, Sí. yo abonaría esto que comenta Jorge y Oscar, el hecho de que lo primero que debían de reconocer Peña Nieto y toda su camarilla de juniors, porque esos son, es que los niveles salariales, hablando del tema, conectándolo con lo que acabamos de plantear de los salarios mínimos, los niveles salariales de los profesores están por debajo, por ejemplo, de lo que gana un policía de crucero. Es decir, los salarios de los profesores de primaria y secundaria son por arribita de los salarios mínimos, y hay que recordarles que son profesionistas, ¿no? No Es son, la ley federal. no son cualquier gente que, digamos, obreros que tuvieran ese destino como lo maneja la patronal, sino el profesor tiene que llevar a cabo toda una carrera magisterial para que termine ganando arribita del salario mínimo. Su reforma educativa debe de empezar por quitar los altos sueldos a toda la camarilla que tienen allí y por darles salarios suficientes a los profesores para exigirles después la calidad educativa que ellos plantean. Creo que hemos llegado al final. Una vez más, el tiempo es lo más grave que nos puede ocurrir en cuanto a que nos limita muchísimo Y nos envejece. Pero bueno, hemos llegado al final Continuar, Oscar, la y semana dejamos este tema precisamente para la semana que entra, que es muy importante. Nos despedimos de ustedes de su programa Temas, Lemas y Dilemas, Jorge Luis Vargas para servirles. Y David Miranda, muchas gracias. y su servidor Leslie Oscar, y de fondo pues ahí les dejamos a Silvio Rodríguez hasta donde alcance, con la canción Madre. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte comandar? Es lo que les van a hacer, cabrón. Que no sea Saqué cambiar mi guitarra 2 pesos. por tus besos, Por 40. o negarle Vas a ver, una el domingo va a canción salir al sol, pública. o morir sin amor. Y ya la gente ahorita en vacaciones. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? No, ¿qué país? Si el poeta eres Que además, como dice hace rato, hay veces que si yo lo pienso, sabes que si me voy a ir a enlistar, cabrón. como dijo el poeta. Pues es que ¿qué haces? No se olvide lo Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, Y luego que se nos olvida el comandante? internet, no puede ser posible. Ya no me puede conectar. Pero sí se pasa bien rápido el tiempo. Necesitamos darnos de a 15 minutos por tema, no sé cómo hacerle. Pero fíjate que tocamos los temas. Sí, ¿verdad? Todo bien. Ya ni comenté lo del SME, que el 14 va a ser ya ahí lo traía. Canal Patria.